Antonio Alcaraz Asensio. Aquí estamos. Antonio. Bienvenido a otro episodio de este podcast de Planet Talks que estamos haciendo en Planet Academia. Bueno, Antonio, antes de nada, muchas gracias por venir. Para mí es un honor y un placer tenerte aquí. Eres un tío que yo creo que todo el mundo admira mucho, ¿no? Y que además sabe llegar mucho a la gente joven, ¿no? Eres el jefe de servicio para, no sé si hay alguien que no te conoce en el mundo urológico, pero bueno, haciendo una breve presentación, eres el jefe de servicio de urología del Hospital Clínic de Barcelona, eres catedrático de la Universidad de Barcelona de urología, has sido durante 8 años del comité científico de la EAU, que es donde pasan las cosas grandes, ¿no?, en nuestra especialidad. Y además también académico de la Real Academia de Medicina, ¿no? Por lo tanto, tocas todos los palos, ¿no? Y un impact factor, ¿no?, de más de 10.000, ¿no? Más de 1.000. Más de 1.000, perdón, más de 1.000. Te he puesto un cero de más. Y bueno, yo creo que, yo recuerdo siempre, cuando alguien habla de ti o cuando hablamos y tal, yo roté en Erasme, en Bruselas, en el Hospital Erasme con Renaud Bolens, porque era precisamente entonces Mireia Mosquera me habló de aquel rotatorio y me fui allí a rotar en el último año de residencia. Y Renaud entonces me dijo, solo hay un urólogo que yo conozco que opera bien y que publica mucho, que es Antonio Alcaraz. Entonces, bueno, vamos a ver en esta media hora si nos das un poco las claves de cómo ves tú la carrera, de más que nada a los jóvenes, ¿no? Cómo enfocarles un poco esta profesión nuestra. Cuéntame cómo se te ocurrió a ti ser médico. Bueno, primero, gracias, es un lujo estar aquí. Sabes que a mí Madrid me gusta, porque tenéis el mejor equipo del mundo de fútbol, que es el Athletic, como todo el mundo sabe. Pero realmente me gusta tener un diálogo contigo, porque representas esa generación que tiene que tomar el relevo dentro de la urología. Entonces, vamos a ver, ¿cuál sería mi mensaje fundamental a los jóvenes? Que es un poco lo que intento transmitirles en cada uno de los Rising Stars, que yo creo que tienen ya más de 15 años, donde reúno a los residentes al final de su periodo de residencia. Y yo creo que hay una palabra que lo simplifica: pasión. Creo que pasión. ¿Por qué me hice yo médico? Pues no lo sé. Soy generación espontánea, yo vengo de un pueblo en la sierra de Cazorla Segura, soy granadino, como todo el mundo sabe, aunque toda mi vida la he pasado en Cataluña, y no lo sé, me atraía el hecho de ser médico, el hecho de ser capaz de curar, ¿no? Eso me atraía, pero muy bien no lo acabo de saber. Pasé por muchos cambios en mi idea de cómo orientar, que si traumatólogo, que si internista, hasta 15 días antes de coger la plaza de urología, y al final acabé siendo urólogo. Yo me considero muy cirujano, muy cirujano, pero siempre me ha interesado ver qué había detrás de lo que operaba. Y por eso siempre me ha interesado la investigación y me siento muy honrado de lo que decía Bolens, ¿no?, que era de los pocos que era capaz de publicar y a la vez operar. Porque, claro, cuando dices yo soy muy cirujano, claro, ¿elegiste urología casi por azar o ya conocías algo la especialidad? Conocía un poquito de la especialidad, pero siempre había estado metido dentro del ámbito de la medicina. Yo era un tipo que siempre le atraía mucho el conocimiento y por tanto la medicina interna era algo que me apasionaba. Existía un gran internista que era Rothman, donde yo me formé, y eso estaba bien. Y a la hora de ir a buscar la especialidad, no era uno, eran uno tras otro que me decían no te hagas internista, es una especialidad. Entonces la cirugía siempre me parecía atractiva, me parecía que iba muy en mi carácter, pero no quería renunciar a lo otro. Entonces digo, bueno, pues una médico quirúrgica, y uro era la que más pegaba, y existía otro genio en el hospital, el otro genio era Gil Vernet.
con lo cual pues se daban todas El las profesor. circunstancias para estar con uno de los grandes maestros de la urología mundial y formarme con él. ¿Qué ves tú ahora en la facultad como catedrático, en los chavales? Bueno, mira, veo, primero creo que es una generación básicamente de mujeres, 80%, muy inteligente, mucho más de lo que éramos en media nuestra generación, porque hay una supraselección. ¿Qué más veo? Esa es la parte positiva. Están los brillantes de los brillantes. La parte negativa es que probablemente no todos tienen vocación. Y da un poco de pena malgastar tanto talento en una profesión donde la vocación es todo. Un ejemplo, tengo un sobrino brillante, con buenas notas, todas las del mundo, y, Tito, igual hago medicina. Y digo, bueno, ¿y por qué quieres hacer medicina? Hombre, me parece interesante, no es suficiente. Si realmente a ti no te apasiona el hecho de curar, no te hagas médico, porque si no acabarás siendo gerente de un hospital, que está muy bien, pero no creo que sea el objetivo de los que queremos ser médicos. Tú quieres ser médico y cuando eres joven, tú lo que tienes que querer es curar o descubrir por qué se produce el cáncer y ser capaz de contribuir a la cura de ese cáncer, de una forma o de otra, o dando medicinas, o investigando, o operando, o haciendo un poco de todo. Porque es verdad, esto que dices, a mí me pasa que esa vis galénica tradicional a mí me pone mucho. Es decir, eso de mirar a un paciente, de empatizar con una persona sufriendo, de poder ayudarle en ese proceso que a veces incluso no tiene cura, ¿no? Sino que es más un acompañamiento a lo largo de intervenciones que a veces son muy duras y que se recupera. Pero esa conexión, ¿verdad? Yo creo que es algo que deberíamos intentar enseñar en la facultad de alguna manera, ¿no? Eso viene de la mano de la vocación, ¿no? del talante de cada uno de nosotros. Yo creo que eso no lo puedes... eso viene de serie, ¿eh? Eso viene de serie. Lo que es obligado es no perderlo. Yo creo que lo que es obligado... O sea, no deberíamos ser médicos si no tenemos ese talante. El problema es que con el tiempo lo estamos en riesgo de perderlo, ¿no? Existe el riesgo de quemarte en tu profesión, ¿no? Entonces es una pena que gente que tiene pues ya 15, 20 años de experiencia, por ejemplo, tú, pues llegan a un momento donde le acaban de perder esa atracción por lo que hacen, se queman. ¿Por qué? Porque trabajan demasiadas horas, porque hacen lo que no les acaba de gustar y acaban haciendo su trabajo de una forma prácticamente funcionarial, y eso es una tragedia, ¿no? Aquí hay una frase que a mí en algunas presentaciones pongo, un tipo que yo he admirado siempre, con todos sus claroscuros, es Steve Jobs. Y Steve Jobs lo que te decía, que ¿dónde pasan más tiempo? ¿Con tu mujer? No. Lo pasas trabajando o durmiendo. Básicamente, más vale que sea más trabajando que durmiendo, pero pasamos más tiempo trabajando. Entonces, lo que no podemos pensar, más en la tradición más católica, que el trabajo es un castigo. No, el trabajo no es un castigo, es donde pasamos el tiempo y tenemos que disfrutar de cada minuto de nuestra vida. Y si pasamos 8, 10, 12 horas trabajando al día, hombre, disfrutémoslo, ¿no? Habría que ir un poco más a la tradición protestante, donde el trabajo es una forma de realizarte, Pues yo es que cuando mi padre, que a quien admiro sin límite, me decía, Antonio, trabajas mucho, tienes que... Dice, padre, yo no he trabajado en mi vida, que le echo muchas horas a lo que hago, sí, pero yo no he trabajado en mi vida, yo a veces disfruto mucho, otras no disfruto tanto o lo paso mal, pero yo confundo lo que es mi vida con lo que es mi trabajo. Eso... Había un intensivista de Alicante, muy buena gente, el doctor Vallenilla, que falleció hace poco,
que me dijo una vez una cosa que me hizo mucho pensar. En mi carrera, me dijo, era un tío temperamental, ¿eh? Nunca he tenido conflictos serios con los pacientes, ha sido más con los compañeros. Y a veces nos metemos un poco en una dinámica que efectivamente el paciente te devuelve, ¿no?, el sentido de tu profesión, ¿no? Volvamos a... Eso me interesa mucho. O sea, una de las cosas que yo creo que nos mantiene con esa pasión por la medicina son esas pequeñas recompensas que cada día tenemos 2 o 3. Los que seguimos en contacto con los pacientes, cada día tenemos 2 o 3. El paciente que has operado y que vuelve y que tal, PSA de 0, tal, no, estoy continente, pero oiga, es que además sigo manteniendo erección. Bueno, todas esas pequeñas, el que te para en el pasillo, dice, doctor Alcaraz, ¿se acuerda de mí? Disculpe que no, tal, no, porque me operó hace 12 años y nada. Esas pequeñas recompensas son las que realmente hacen de nuestra profesión algo único, que no lo tienen el resto. Y efectivamente muchas veces no nos fijamos en ello, ¿no? O sea, si nos fijamos en ello, todos esos pequeños momentos al día recompensan mucho más que verte en una programación mejor o peor, que a veces eso nos tiene un poco como pendientes, ¿no? Volviendo a tu formación, entonces llegas al servicio donde está, como bien decías antes, el profesor, que es José María Gil Vernet, ¿no?, que es hijo, ¿no?, de Salvador Gil Vernet, uno de los urólogos que yo personalmente más admiro, porque siempre que he estudiado cirugía o anatomía me he encontrado al principio del camino o al final, depende de cómo lo miras, a Salvador Gil Vernet, mucho antes que los anglosajones, que luego han popularizado quizá más la anatomía quirúrgica de la próstata, como Walsh y Donker, que tú recordabas en una sesión, no sé si te acuerdas, en Bilbao, a Jochen Walsh le decías, pero es que antes fue Salvador Gil Vernet, ¿no?, en el 40 y pico, ¿no? O el uréter, ¿no?, el mecanismo valvular del uréter también era Salvador Gil Vernet, estaba ahí, y luego José María, que yo a Gaspar siempre le he oído decir que era el profesor, que era el auténtico urólogo, ¿no?, el maestro de maestros. ¿Cómo fue aquello? Bueno, don Salvador era el gran anatomista, era un tipo de pueblo, más de pueblo que San Isidro, del sur de Cataluña, y era una mente, un gran anatomista. De hecho, sustituye en la cátedra de anatomía a Ramón y Cajal. No está mal. Está mal. Y don José María, que es el profe, él es el gran cirujano. Es el cirujano que saca la urología, con 1000 excepciones, de las tinieblas, de esa cirugía de casi no ver, de meter dedo y enuclear y poco más, a una cirugía anatómica, probablemente porque ya desde muy jovencito con su padre compartía sala de disección y aprende de la mano de cirujanos generales, pero realmente es un verdadero genio de la cirugía. Por tanto, eso es una fortuna, y aparte a mí se me añade otra fortuna, que es que me pilla por su mano un cirujano vascular que contrata Gil Vernet para hacer los trasplantes, que era el doctor Talbot, Roberto Talbot, que es realmente quien a mí me forma. O sea, me pilló de R1, me soltó de R5, no permitió que nadie, yo era como su residente eterno, pero además cuando me hicieron adjunto, le hicieron jefe de sección, con lo cual seguí siendo como su residente hasta que se jubiló. Pero pues eso para mí fue una bendición, porque creo que me hizo un urólogo con maneras de cirujano vascular. Entonces, para mí eso fue realmente muy importante en mi formación. Tu formación, que fue luego encaminada al trasplante y a la oncología, ¿no?, o a la cirugía oncológica, digamos. ¿Cómo ves esas dos novias? Bueno, fíjate, a mí voy a decir algo políticamente incorrecto, pero como yo soy políticamente incorrecto no pasa nada. El trasplante es como mi amante, mi verdadera pasión, ¿no? A mí lo que más me pone es trasplantar casos complejos, estos trasplantes ortotópicos, robóticos, quitar uno y ponerlo en el mismo sitio, utilizando la anastomosis, ortotópicos, lo que quieras. Esa es mi gran pasión. A mí lo que más me divierte del mundo es eso, ¿no? Va de la mano de la gran cirugía, ¿no? Y la oncología es lo que me hace ser
una persona mucho más reflexiva, mucho más sensata, mucho más académica, donde aplico todo el conocimiento, todo eso que investigo en nuestro laboratorio molecular. La gente se ríe, el laboratorio de urología molecular. Bueno, pues eso es algo que mantenemos vivos desde antes de yo volver al clínico como jefe de servicio, que ahora en febrero hará 20 años, ni más ni menos, pues lo mantenemos vivo, ¿no? Entonces, esa es mi estabilidad emocional, donde puedo desarrollar todo mi conocimiento. Pero mi pasión sigue siendo el trasplante. La sangre. La sangre. Como decía un buen amigo mío, cirujano cardiovascular, la sangre anima al diestro. Soy muy taurino, sí, sí. Te vas a la Puigverd, ¿no? Sí. En un momento dado. Sí. ¿Y eso? Bueno, yo creo que eso también es algo que me gustaría transmitir a la gente. Tú lo que no te puedes hacer es un amargado. No, jamás tienes que hacerte un amargado. Entonces hubo un momento que yo no estaba cómodo en el clínico de Barcelona. No estaba cómodo porque me veía que no progresaba. No, estaba amputado, no me dejaban. Y pillé un rebote además con una plaza de profesor asociado que no me dieron y que creía que las merecía. Y yo, como soy así un hombre de más bien carácter, pues tuve la tremenda oportunidad que me dio el doctor Villavicencio, de que me dijo, vente para la Puigverd. Digo, sí, pero yo no me voy a ir ahí de Nindungui. Y dice, no, tú vienes como mi mano derecha. Y me fui como jefe clínico a la Puigverd y fueron 3 años maravillosos. El doctor Villavicencio, probablemente el mejor jefe que jamás he tenido. Lo único que me pedía es que le contara qué hacía, que no fuera por libre. Yo le contaba todo, a todo me daba una palmadita y me decía, ¿qué necesitas? Hombre, me iría bien esto, me iría lo otro. Y fueron 3 años maravillosos. Entré en una escuela muy diferente a la mía. Nosotros hacíamos algunas cosas mejor, en la fundación se hacían otras mucho mejor. Y estuve 3 años, al final me ofrecieron volver al clínico como jefe y por eso me volví, pero no te creas, me generó una cierta duda, pero al final tu casa tira mucho. Pero me llevé muchas cosas muy buenas de la Fundación Puigverd. Siempre te he oído hablar con cariño, ¿no?, de la fundación y de esa etapa de tu vida, ¿no? Eso es bonito también, cuando te vas de los sitios y lo que recuerdas son... Cuando un tío operador, un tío que le gusta el quirófano, que, como decía un amigo, a ti, como te gusta mucho el quirófano, tú encuentras cualquier excusa para no sentarte delante de un libro, ¿no? ¿Cómo fue en tu caso, o cómo orientas a alguien para irse hacia el mundo académico, digamos? Es decir, sí, macho, tú vas a operar mucho, pero esto de alguna manera tenemos que hacerlo saber o tenemos que evaluarlo y de esta manera también mejorarlo, ¿no? Bueno, eso viene un poco en el ADN de mi hospital, o probablemente mi hospital, de una época de mi hospital, ¿no? Porque todo va mutando de alguna manera a lo largo de los tiempos, y yo vivo una época donde el hospital, yo creo que sigue más o menos siendo, pero el hospital, pues un hospital de los punteros de España a nivel asistencial, era el hospital más publicador. Entonces tú te vas impregnando de esa filosofía, donde hay una figura clave también, el doctor Rodés, que es un tío que tenía que ser muy listo, porque cuando había el Partido Popular era asesor del ministro, cuando estaba el Partido Socialista, asesor del ministro. O sea, era un tío muy listo, lo era del comité editorial de Lancet, por ejemplo, y nos imbuía, yo creo, toda la filosofía del hospital, que tenías que ser asistencial, tenías que ser docente, tenías que ser investigador, ¿no? Entonces eso yo ya de pequeño ya se me mete en la cabeza. Yo leí mi tesis muy joven, con 26 años, era residente, y con 31 me fui a Estados Unidos 2 años a hacer un fellow de investigación. ¿Dónde fuiste? A la Clínica Mayo. Entonces ahí, pues yo, como también me gustaba la sangre, ¿no?, pues ya hacía investigación, pero me permitían un día a la semana ir a quirófano, entonces estaba con los grandes cirujanos de la Mayo, iba a todas las sesiones de urología, clínicas. Bueno, fue una experiencia
muy importante. La urología académica, el cirujano académico es rara avis, ¿no? Ya lo era entonces, había dentro de la sociedad americana había como una sección de academic urologist y yo creo que eran como 200, Estados Unidos. ¿Eh? Pero es que en Europa, si tú buscas ahora mismo urólogos académicos, pues probablemente te encuentras un poco en esa N, ¿no? Pero yo creo que son fundamentales, ¿no? Realmente hay que, cuando ves, por ejemplo, el nivel universitario de nuestro país, es bajo, especialmente de los cirujanos, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que pues tiene que fomentarse la investigación, que no tiene por qué ser molecular, puede ser dentro de innovación. Yo creo que probablemente el campo que más nos pega a los cirujanos es la innovación, probablemente más que todo eso que he hecho yo, más a nivel molecular. Pero yo creo que es fundamental mantenerlo vivo, si no nos convertimos en mecánicos, ¿no? ¿Qué nos diferencia a los urólogos de otros cirujanos? Que no tenemos una especialidad médica asociada. Entonces, nosotros tenemos que hacer de médicos. Nosotros diagnosticamos a nuestros pacientes, los tratamos y los seguimos. Cirujanos generales no suelen diagnosticar a sus pacientes, los tratan y no suelen seguir y los cardíacos y... Sí. Cuando tú ahora, con tu sobrino o con un alumno tuyo o a un joven residente, ¿qué consejos le darías de cara a ser el mejor profesional y la persona más feliz, su mejor versión? Mira, yo creo que va de la mano, ¿eh? Ya te digo, para mí es bastante indisociable lo que es la profesión de mi vida, ¿no? Yo ayer estaba como unas castañuelas porque estaba como así, excited a primeras, porque habíamos hecho una cirugía a primera hora de esas complejas, que bueno, a ver cómo va, y lo pudimos completar de forma laparoscópica, que ni de coña pensaba que íbamos a poderlo completar, y fue muy bien. Bueno, yo a los jóvenes, primero les pediría que no entraran si no tienen vocación, porque es un camino muy complicado. No porque sea una carrera especialmente difícil, yo no creo que sea una carrera especial, es de mucho sentido común, pero no es una carrera especialmente difícil, pero sí que te exige mucha dedicación a ella, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es que tienen que tener vocación, y si tienen vocación, que disfruten realmente de lo que hagan, que hagan lo que más les gusta, que sepan elegir. Mira, y si quieres vuelvo a mi padre. Uno de los mejores consejos que me dio mi padre, cuando pues yo era yo nunca he parado, yo soy un poco inquieto, y él siempre me dijo, Antonio, nunca busques el dinero. Si el dinero te ha de llegar, el dinero te buscará a ti. Y no me ha ido mal, me ha acabado buscando. Hombre, no es que sea millonario, pero me ha ido muy bien. También a nivel económico, ¿no? Entonces, no hay que buscar, tú tienes que ser fundamentalmente bueno en lo que haces. Cuando tú eres bueno en lo que haces, se te van a rifar por todos lados. Yo creo que eso es importante, pero primero demuestra que eres bueno en algo. Aparte de tus pacientes te lo van a agradecer toda la vida. Es un paciente. Los pacientes, y todos tenemos nuestros problemas, nuestras complicaciones quirúrgicas y tal. Y en eso seguro que vas a estar de acuerdo conmigo. ¿Quiénes son los pacientes que más te adoran? El que te ha ido perfecto, tal, lo has visto, lo has operado, al tercer día lo has dado de alta, lo ves, tal, pam, se ha acabado. No. El que más te quiere es el que ha tenido una complicación grave, el que te has preocupado de él, el que lo has seguido, el que no lo has abandonado, el que lo has llevado de la mano y al final se ha solucionado. Ese te adora. Bueno. Incluso, fíjate, los que no lo superan, ¿no? Porque familias que vienen a agradecerte todo el acompañamiento de un paciente, por ejemplo, avanzado o metastásico, un cáncer de próstata avanzado. Nuestra amiga Estefanía Linares, que lleva la parte de oncología avanzada, yo veo como las familias vienen a darle un beso cuando ya se ha muerto el paciente, ¿no? O sea que efectivamente es una vez más ese camino bonito, ¿no? de
de estar con personas y con la parte de las personas que da igual lo importante que sea, es que siempre llega un momento en que se hace evidente, ¿no? Que es la salud, ¿no? Ya por último, cuando tú piensas en el futuro de esta persona joven, brillante y tal, por ejemplo, para ir hacia una vida académica, hacia una... ¿Qué rotatorios como el que hiciste podrías hoy en día, es decir, algo que tú digas, pues mira, yo por aquí tiraría hoy en día, o cómo acceder a la europea, ¿no? Que lo vemos a veces los españoles como un reino ahí, ¿no? Como el Himalaya, y dices, coño, ya, pero si todavía no he ido al Pirineo a andar, ¿cómo voy a ir al Himalaya, no? Bueno, esta es... a ver, para poder, a nivel, vamos a empezar por lo de la europea, ¿no? Aquí existe, bueno, cuando tú destacas en tu mundo más local, pues necesitas algún padrino, ¿no? que te lleve a la europea. En mi época, además, pues había pocos que habláramos inglés, con lo cual, bueno, por los que hablábamos inglés, pues ya teníamos algo ganado y siempre necesitabas a alguien que te apadrinara. ¿Quién me apadrinó a mí? Pues alucina, me apadrinó Schulman. No me apadrinó ningún español, a mí no me apadrinó ningún español, me apadrinó Schulman, que te da un empujoncito y te manda para adelante, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay que estar ahí, hay que ser sacrificado y necesitas a alguien que te eche una mano. Por eso yo creo que desde nuestra asociación, por ejemplo, pues es fundamental. A mí me saca de quicio cada vez que voy a un europeo y veo 5 italianos por un español, cuando considero que nuestra urología no es en modo alguno peor que la italiana. Entonces no tiene sentido. O 3 holandeses por cada español, cuando en un país un tercio de lo que es España en población, o menos, yo qué sé, ¿no? Son cosas que yo creo que tenemos que solucionar y que ahora, cuando gente como yo, que ya tenemos un recorrido y estamos un poco de vuelta, tenemos que ser los responsables de dar ese empujoncito. Pero no sé, tu pregunta al principio me hacías otro rotatorio. El rotatorio, ese es fundamental. Mira, a mí me gusta predicar con el ejemplo. Y yo creo que eso es fundamental, ¿no? Predicar el ejemplo. Por ejemplo, he sido haciendo guardias de trasplante los martes, con 2 cojones. Y un palito. O sea, es el ejemplo, ¿no? Feminista, no es feminista, no sé si soy feminista o no, pero en mi departamento la mitad son mujeres. Y cuando no había mujeres en la urología, ¿no? Entonces, ¿qué les digo a la gente de nuestro departamento del Clínic de Barcelona? Digo, tenéis que volar. O sea, tú has visto la urología del clínico, más o menos buena. Yo creo que hemos mejorado. Al principio éramos solo trasplante onco, pero ahora tenemos una unidad litiasis de maravilla, mejor andrólogo de España, bla, 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 hemos ido mejorando, ¿no? Vale, pero hay vida inteligente fuera. Entonces tenéis que ir a buscar esa vida inteligente fuera. Entonces, para mí es fundamental, nosotros tenemos la ventaja que no dependemos de traslados ni historias así, sino que puedes contratar a tu gente en el hospital con todos los pasos previos en los que tú digas para ti, ¿no? Pero bueno, digo, tenéis que iros 1 año o 2 fuera. Tenéis que iros y ver otra forma de hacer, iros a Estados Unidos, iros a Inglaterra, iros a Australia, pues en Australia, Laura Izquierdo, en Canadá, Mireia Mosquera, en Inglaterra, Lluís Peri, María José Rival, siempre hay Tony Villaseca, Nueva York, ¿no? Toda la gente se ha movido y ha visto otras cosas. Y luego, volved. Ahora Tarek Ajami, en Miami, 2 años. Siempre quiero que se muevan. Alba, 1 año en París. Quiero que se muevan. Entonces es muy importante ver, y probablemente después de estar 5 o 6 años haciendo pues periodos más cortos, vete 3 años de observer a cualquier lado a ver algo muy específico que te interese. Muévete, cuestiónate, no te acomodes.
¿no? ¿Por qué hemos cambiado algunas técnicas o hemos hecho cosas que parecían un poco locas, ¿no? Que nefrectomías transvaginales, puertos únicos, trasplantes robóticos. Bueno, porque nos hemos cuestionado las cosas, hay forma de mejorar, no hay forma de mejorar. Yo creo que ese cuestionamiento continuo es el que te hace progresar, esa pasión por lo que haces. Otra vez acabamos en lo mismo, en la pasión por lo que haces. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, Antonio, pues un placer. Se nos ha acabado el tiempo, se me ha pasado volando. A mí más, a ver si lo repetimos. Pues venga. Candidato a la EU el año que viene, por cierto. Vamos ahí, vamos ahí. A ver si vamos para adelante. Ahí competiremos con una gran uróloga, que es Carmina González, con dos proyectos muy diferenciados, con dos personas yo creo que muy diferentes dentro de la urología, pero yo creo que los dos somos excelentes candidatos. Muy bien, Antonio. Muchas gracias.